La mayoría de personas que fracasan financieramente no fracasan por falta de talento. Fracasan porque desperdician las primeras horas del día. Y eso, seamos honestos, es imperdonable. Piénsalo. Cada mañana que amanece es una hoja en blanco, un contrato firmado con el universo. Y sin embargo, millones de personas apagan la alarma, se dan la vuelta y eligen, con plena conciencia, seguir durmiendo sus sueños. No sus sueños de abundancia, sus sueños de conformismo, sus sueños de mediocridad envuelta en sábanas tibias. Fíjate bien en esto. Napoleon Hill pasó más de 20 años estudiando a los hombres más ricos del planeta. Habló con Andrew Carnegie, habló con Henry Ford, habló con Thomas Edison, y lo que descubrió no fue magia, no fue suerte, no fue herencia. Fue algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más aterrador para quienes prefieren las excusas. Todos ellos dominaban sus mañanas con una precisión casi quirúrgica. Y ahora viene la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. ¿Qué está haciendo exactamente con sus primeras horas del día? Porque si la respuesta honesta incluye el teléfono, las redes sociales, el café sin propósito, o simplemente sobrevivir hasta llegar al trabajo, entonces hay algo que necesita escuchar. Algo que podría cambiar el rumbo de su vida financiera para siempre. O al menos, algo que debería escuchar, si es que en verdad desea una vida diferente a la que lleva hoy. En un momento se revelará exactamente qué hacían cada mañana los hombres que construyeron fortunas colosales. ¿Y cómo puede usted aplicar esos mismos principios desde mañana al despertar? Pero antes, hay algo que debe entender con absoluta claridad. Bueno, imagine esto. Son las 6 de la mañana de un martes cualquiera. El despertador suena. Ese sonido agudo, casi cruel, que interrumpe el único momento del día en que la mente descansa de sus propias limitaciones. La mano sale de debajo de la almohada con la velocidad refleja de alguien que ha practicado ese movimiento miles de veces. El dedo toca la pantalla. Silencio. 9 minutos más. 9 minutos que se convierten en 18. Que se convierten en 27. ¿Le resulta familiar? Por supuesto que sí. Porque esa escena no es la de una persona particular, es la escena de millones de personas que esta misma mañana repitieron ese ritual inconsciente con la fidelidad de un sacerdote celebrando una misa. Solo que esta misa no celebra la abundancia, celebra la resignación. Pues cuando finalmente el cuerpo se levanta, no hay plan, no hay intención, hay prisa, hay caos, hay el café que se derrama porque hay que salir corriendo. Hay el atasco de tráfico con la radio encendida transmitiendo noticias diseñadas para generar ansiedad. Y hay la oficina. La misma oficina de ayer. La misma silla. El mismo jefe. El mismo salario que llega a fin de mes con la exacta puntualidad de lo insuficiente. Mira, esto no es un juicio. Es un espejo. Y los espejos, aunque incómodos, son los únicos que dicen la verdad. Napoleon Hill lo entendió antes que nadie. Antes de que existieran los libros de autoayuda, antes de que se inventara el término desarrollo personal, Hill ya sabía algo fundamental. La mente es una tierra fértil que produce exactamente lo que se le siembra cada mañana. Y si cada mañana se siembra el caos, la prisa, el miedo y la inconsciencia, la cosecha será, invariablemente, una vida de escasez y arrepentimiento. Ahora bien, antes de continuar, si esta conversación está resonando con algo que lleva tiempo sintiendo, ese pequeño fuego en el pecho que le dice que hay algo más grande esperando por usted. Entonces, este es el momento de pulsar el botón de suscripción, no como un gesto vacío, sino como el primer acto consciente de su nueva mañana. El primer paso deliberado hacia una vida diseñada, no sufrida. Cada persona que se suscribe está tomando una decisión. Y las decisiones, según Hill, son el principio de toda fortuna. Comparta también este vídeo con alguien que necesite escuchar esto. Porque la información que se compartirá aquí no es para guardarse, es para multiplicarse. ¿Me sigues? Bien. Porque ahora viene lo que realmente importa. Existe un tipo de pobreza que no aparece en los extractos bancarios. Es más silenciosa, más peligrosa. Es la pobreza del tiempo malgastado, de los años que pasan sin dejar huella de progreso, de las mañanas que se evaporan sin dejar nada construido. Y esa pobreza, si no se interrumpe ahora, tiene una consecuencia que muy pocos se atreven a visualizar con claridad. Imagínese por un momento. No dentro de 5 años, no dentro de 10. Imagínese dentro de 20 años.
Mismo trabajo. Mismo salario ajustado por una inflación que siempre corre más rápido que el sueldo. Mismo cansancio de domingo por la noche. Y al lado, la familia. Los hijos que ya no son niños. Que ya tienen sus propias preguntas sobre el dinero, que ya están viendo, con ojos que aprenden más de lo que observan que de lo que escuchan, el modelo de vida que usted les está enseñando con cada mañana desperdiciada. Eso duele. Debe doler, porque si no duele, si esa imagen no genera algo visceral en el estómago, entonces el problema es mucho más profundo que la rutina matutina. Pero si sí duele, si hay algo en ese escenario que le produce una incomodidad honesta, eso es exactamente lo que Napoleon Hill llamaba el deseo ardiente. Ese malestar que no deja dormir bien. Esa voz interior que sabe, con una certeza que no necesita argumentos, que hay una versión diferente posible. Y aquí está la verdad que nadie le dice con esta claridad. Si no se toman acción sobre las mañanas ahora, no mañana, no el lunes que viene, no en Año Nuevo, sino ahora, ese deseo ardiente se irá apagando. Poco a poco, sin drama, sin una fecha concreta de extinción. Se apagará como se apaga una vela cuando se queda sin cera, en silencio. Sin aviso, y en su lugar quedará algo mucho peor que el fracaso. Quedará la aceptación. La aceptación es el cemento con el que se construyen las prisiones invisibles. No hay rejas, no hay candados, solo la creencia inquebrantable de que esto es lo que hay. De que la vida que se tiene es la vida que se merece. Y esa creencia, plantada en la mente subconsciente durante años de mañanas sin dirección, se vuelve tan sólida como el concreto armado. ¿Lo ves? Esto no es una amenaza vacía. Es la descripción científica de lo que ocurre cuando se ignora el principio más fundamental que Hill identificó en todos los fracasados que estudió. La ausencia de un propósito definido aplicado con consistencia desde las primeras horas del día. Mira, Hill documentó algo que en su época resultó escandaloso y que hoy la neurociencia confirma con datos que antes no existían. La mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. No tiene filtro crítico. Acepta con la misma docilidad lo que se le ordena conscientemente que lo que se le cuela por descuido. Y las primeras horas de la mañana, ese estado entre el sueño y la vigilia plena, son el momento en que la mente subconsciente está más receptiva, más porosa, más dispuesta a absorber cualquier semilla que se le plante. ¿Qué semillas se están plantando en esas horas en su mente? Si la respuesta es el scroll de noticias negativas, las quejas del tráfico, la ansiedad del trabajo pendiente, entonces la cosecha ya está comprometida antes de que el día haya comenzado realmente. Porque esas semillas no producen riqueza. Producen exactamente lo que ya se tiene. Pero con un año más de antigüedad y un poco más de resignación acumulada. En unos momentos se revelarán los hábitos exactos, paso a paso, que los grandes arquitectos de la riqueza practicaban al despertar, incluyendo uno que Andrew Carnegie mencionó a Hill en privado y que jamás apareció en los libros de texto. Pero primero, hay que entender por qué el tiempo que se está perdiendo ahora no es recuperable de la manera en que la mayoría cree. Existe un hombre cuyo nombre no importa porque su historia es la de demasiadas personas reales. Tenía 34 años, inteligente, trabajador, con una familia que amaba con esa clase de amor callado y cotidiano que se demuestra en pagar las facturas a tiempo. Tenía un trabajo estable en una empresa de logística. No era brillante el trabajo, pero era seguro. Y lo seguro, como bien saben las personas que temen el riesgo más que a la mediocridad, siempre parece suficiente. Cada mañana, este hombre se despertaba sin ritual, sin intención. El teléfono era lo primero. Las noticias, los mensajes de grupos de familia con chistes que no hacían reír, pero que respondía de todas formas con un emoji, porque eso también es una forma de matar el tiempo. Llegaba al trabajo con la mente ya cargada de información inútil, de emociones prestadas, de la energía mental gastada en lo que no construía nada. Tenía una idea. Llevaba años con esa idea. Un negocio pequeño, algo relacionado con la distribución de productos artesanales de su región, algo que había calculado en servilletas de cafetería y notas de voz que nunca escuchaba de nuevo, que podría generar el triple de sus ingresos actuales en 2 años. Pero nunca encontraba el momento. Siempre había algo más urgente. Siempre el trabajo estaba demasiado cargado. Siempre los niños necesitaban algo. Siempre. A los 41,
La empresa de logística cerró el departamento donde trabajaba. Reestructuración. Esa palabra suave y corporativa que significa, usted ya no es necesario aquí. Recibió una indemnización justa, tenía tiempo, tenía por primera vez en años la oportunidad real de ejecutar esa idea. Pero la mente que no ha sido entrenada para el enfoque, para la disciplina, para el pensamiento deliberado, no sabe qué hacer con la libertad. Pasó 3 meses paralizados. No por falta de recursos, por falta de la arquitectura mental que solo se construye con mañanas bien utilizadas durante años. Por falta de ese músculo de la voluntad que se atrofia exactamente igual que el músculo del cuerpo cuando no se ejercita. El negocio nunca arrancó. A los 43 encontró otro trabajo, parecido al anterior. Mismo salario, misma silla diferente. Y la idea, esa idea que pudo haber cambiado la historia financiera de su familia, quedó enterrada bajo el peso de lo que pudo haber sido y no fue. El costo exacto de esas mañanas desperdiciadas durante 7 años no fue solo dinero. Fue la versión de sí mismo que nunca llegó a existir. Fue la conversación que jamás tuvo con sus hijos sobre el coraje de construir algo propio. Fue el legado que no dejará. ¿Tiene sentido? Porque este no es un caso extremo, es el promedio. Y el promedio, en términos de riqueza y realización, es una cifra devastadora. Bueno, y entonces, ¿qué separa a ese hombre de Carnegie? ¿Qué separa a la persona que escucha esto ahora de los hombres que Hill estudió durante 2 décadas? No es la inteligencia. Carnegie no era el hombre más inteligente de su época. No es el talento natural. Edison fallaba con una consistencia casi cómica antes de cada éxito. No es la suerte. La suerte, como Hill demostró con una paciencia casi religiosa, es simplemente la preparación encontrando la oportunidad. Lo que los separa es algo que sucede antes de las 7 de la mañana. ¿Es el ritual? Es la arquitectura deliberada de las primeras horas. Es la comprensión profunda de que la mente, ese instrumento infinitamente poderoso y al mismo tiempo infinitamente maleable, necesita ser programada a diario, exactamente como un instrumento musical necesita ser afinado, antes de cada concierto. Y si no se afina, produce ruido. Y el ruido, cuando se acumula durante años, se llama una vida desperdiciada. Fíjate bien en lo que viene ahora, porque esto es lo que cambia la ecuación. El primer principio que Hill extrajo de sus conversaciones con los grandes arquitectos de la riqueza fue este: el día comienza la noche anterior. No al sonar la alarma, no con el primer café. La noche anterior, antes de dormir, la mente debe recibir instrucciones claras sobre lo que se espera de ella al día siguiente. Esto no es metáfora, es mecánica mental. La mente subconsciente trabaja durante las horas de sueño. No descansa, procesa, organiza, conecta. Y si se le entrega un problema bien definido, una intención clara, un objetivo preciso antes de dormir, trabaja en esa dirección durante horas, sin que la conciencia interfiera con sus dudas y sus miedos y sus excusas habituales. Cuando se despierta, la respuesta a veces ya está ahí, con esa claridad que tiene el pensamiento de las 6 de la mañana, cuando el mundo aún no ha impuesto sus demandas. Hill llamaba a esto la técnica del cerebro durante el sueño. Y no era espiritualismo vago. Era la comprensión práctica de que el instrumento más poderoso disponible no descansa nunca y que la persona inteligente aprovecha esas horas de sueño como horas de trabajo mental. El hábito concreto es este. Cada noche, antes de cerrar los ojos, se escribe en un cuaderno de papel grueso, de esos con tapas de cuero o de cartón firme que se sienten sustanciales en las manos, una sola pregunta o una sola intención relacionada con el objetivo financiero principal. No una lista de 20 cosas. Una. Precisa. Formulada como pregunta o como declaración de intención. Y se deposita en la mente con la misma solemnidad con que se deposita algo valioso en una caja fuerte. ¿Me sigues? Bien. Porque el segundo principio es donde la mayoría de personas abandona, precisamente porque parece demasiado simple para ser poderoso. El segundo principio es el silencio deliberado. Los primeros 15 minutos después de despertar son sagrados. Son el periodo de transición entre el estado subconsciente del sueño y la conciencia plena. En ese periodo, la mente está en un estado que los investigadores del sueño llaman ondas theta, ese estado brumoso y receptivo que los niños pequeños habitan casi permanentemente,
que es la razón por la que los niños aprenden con una velocidad que los adultos observamos con una mezcla de asombro y nostalgia. En ese estado, lo que entra en la mente no pasa por el filtro del escepticismo. No pasa por el filtro de la duda. Entra directamente al subconsciente como si fuera verdad absoluta. Y ahí reside tanto el peligro como la oportunidad extraordinaria. El peligro. Si en esos primeros 15 minutos se introduce el teléfono, las redes sociales, las noticias, el ruido del mundo, se está plantando en el terreno más fértil del día exactamente las semillas que el mundo quiere plantar, no las que la persona eligió conscientemente, la oportunidad. Si en esos mismos 15 minutos se introduce silencio, gratitud y la visualización clara del objetivo financiero principal, se está programando el subconsciente con la misma precisión con que se programa un sistema de navegación antes de un viaje largo. Carnegie, según Hill, nunca permitía que nadie le hablara durante la primera media hora de su mañana. En su mansión en Pittsburgh, con sus paredes de madera oscura de roble y sus alfombras persas gruesas como la nieve fresca, había una regla no escrita que el personal respetaba con reverencia. Esa media hora pertenecía únicamente a Carnegie y a sus pensamientos. ¿Lo ves? No era arrogancia, era disciplina sagrada. El hábito concreto es este: al despertar, antes de tocar el teléfono, antes de hablar con nadie, antes de encender ningún dispositivo, se permanece en silencio durante 15 minutos. Se puede permanecer en la cama, sentado con la espalda recta. Se puede ir a una silla junto a la ventana. Lo que importa no es la postura. Lo que importa es la intención. En esos 15 minutos se visualiza con detalle sensorial, no como un pensamiento abstracto, sino como una película interior de alta definición. La vida que se está construyendo, la casa, la libertad de tiempo, los viajes con la familia, el momento en que se firma el contrato de ese negocio. El sonido del dinero entrando en la cuenta, no como fantasía, como memoria anticipada de algo que ya está en proceso de manifestarse. En un momento se hablará del tercer principio, el que Hill consideraba el más poderoso de todos y el que más resistencia genera en las personas que lo escuchan por primera vez. Pero antes, hay algo que debe entenderse sobre por qué la mayoría de personas nunca llega a aplicar lo que aprende. Pues hay un fenómeno que Hill observó repetidamente en las personas que estudiaban sus principios y sin embargo no los aplicaban. Lo llamaba el conocimiento sin combustible. Es el conocimiento que existe en la mente pero que no tiene el carburante emocional necesario para convertirse en acción. Y ese carburante siempre, sin excepción, es el deseo ardiente. No el deseo tibio, no el deseo de domingo por la tarde que se disuelve al lunes siguiente. El deseo ardiente que Hill describía tenía una cualidad física. Se sentía en el pecho. Era una presión constante. Una incomodidad que no desaparecía aunque se intentara ignorarla. Era, en sus propias palabras, la diferencia entre querer algo y necesitar algo con la misma urgencia con que los pulmones necesitan aire. Y ahora, la pregunta honesta: ¿con qué intensidad se desea realmente la libertad financiera? No en abstracto, no como una idea bonita que aparece en momentos de inspiración, sino como una necesidad diaria, urgente, que informa cada decisión, que está presente al despertar y al dormir, que hace que la inacción resulte físicamente dolorosa. Porque si ese nivel de deseo no está presente, ninguna técnica funcionará. No porque las técnicas sean falsas, sino porque el combustible no está. Y sin combustible, el mejor motor del mundo no arranca. El hábito concreto para cultivar ese deseo ardiente es este: cada mañana, durante los primeros minutos de conciencia, se lee en voz alta, no en silencio, sino con la voz que llena el espacio, la declaración personal de propósito. Una declaración que responde con precisión a estas 4 preguntas. ¿Qué se desea exactamente en términos financieros? ¿Cuándo exactamente se desea lograrlo? ¿Qué se está dispuesto a entregar a cambio? Es decir, el sacrificio concreto. ¿Y por qué? El motivo real, el que está detrás de los motivos declarados, el que tiene el nombre de alguien concreto, de un hijo, de un padre, de uno mismo a los 70 años mirando hacia atrás. Leer eso en voz alta, con convicción, con la voz que tiembla un poco porque hay verdad en cada palabra, es lo que Hill llamaba autosugestión deliberada. Y la autosugestión deliberada, practicada con consistencia durante 90 días, recablea literalmente los patrones de pensamiento dominantes del cerebro. No es metáfora, es neuroplasticidad.
Es la misma mecánica que convierte a un niño que no sabe montar en bicicleta en alguien que no puede olvidar cómo hacerlo. ¿Tiene sentido? Perfecto. Porque ahora viene el tercer principio, el que genera más resistencia, el que más personas descartan antes de probar. Y también el que más personas que lo prueban con honestidad describen como el punto de inflexión de sus vidas. Es la gratitud activa y específica. No la gratitud genérica del tipo doy gracias por lo que tengo. Esa gratitud, aunque genuina, es como regar un jardín con un vaso de agua, insuficiente para producir la cosecha que se espera. La gratitud que Hill observó en los hombres de fortuna era de una especificidad casi desconcertante. Ford daba gracias cada mañana por el olor del aceite de motor en su taller, ese olor penetrante y metálico que para la mayoría era molesto, pero que para él era el olor de las posibilidades. Edison daba gracias por sus fracasos con una sinceridad que al principio parecía sarcasmo y que con el tiempo se reveló como la clave de su extraordinaria resiliencia. La gratitud específica activa en el cerebro el sistema de activación reticular, esa red neuronal que determina qué información del entorno recibe atención consciente y cuál se filtra como ruido de fondo. Cuando se activa ese sistema hacia la abundancia, hacia las oportunidades, hacia los recursos disponibles, el cerebro literalmente empieza a ver lo que antes era invisible. No porque no estuviera ahí, sino porque no estaba en el radar. El hábito concreto es este. Cada mañana, después del silencio deliberado, se escriben 3 gratitudes específicas con un nivel de detalle que las haga visualizables. No estoy agradecido por mi salud, sino estoy agradecido por la capacidad que tengo en este momento de respirar sin dolor, de tener las manos funcionando sobre este cuaderno, de sentir el peso tibio de mis pies sobre el suelo frío de la mañana. Esa especificidad no es ejercicio literario, es recalibración neurológica. Y junto a esas 3 gratitudes se escribe una sola victoria del día anterior. No importa cuán pequeña. Una llamada que se hizo. Una idea que se anotó. Una conversación que se tuvo. La mente que celebra victorias pequeñas desarrolla el apetito por las victorias grandes. Y ese apetito, con el tiempo, se convierte en una hambre que solo se satisface construyendo algo que dure. Mira, en este punto hay algo que se debe decir con toda la claridad posible, porque la mayoría de contenido sobre rutinas matutinas lo omite por comodidad. Los hábitos que se están describiendo aquí no son placenteros al principio. Son incómodos. Levantarse antes del teléfono es incómodo. El silencio deliberado en una sociedad que ha convertido el ruido en virtud resulta casi contraintuitivo. Leer una declaración personal en voz alta con convicción, cuando la mente todavía está llena de dudas, produce una sensación de falsedad que puede resultar desagradable. Esa incomodidad es exactamente la señal correcta. Es la señal de que algo está cambiando. Porque el crecimiento, en cualquier dimensión de la vida, siempre ocurre en la zona donde la comodidad termina y la resistencia comienza. Y la persona que aprende a interpretar esa incomodidad como progreso en lugar de como señal de peligro, ha descubierto uno de los secretos más bien guardados de la arquitectura del éxito. Hill lo decía de una manera que resultaba casi brutal en su honestidad. Cada hábito que eliges cultivar tiene un costo. Y cada hábito que eliges evitar también tiene un costo. La diferencia es cuándo se paga. El hábito de la disciplina se paga por adelantado, con incomodidad diaria, con resistencia, con los momentos en que el cuerpo pide más cama y la mente pide más entretenimiento. El hábito de la pereza también se paga, pero se paga después, con intereses compuestos, en la moneda del arrepentimiento y la oportunidad perdida. Fíjate bien en esto, porque viene el cuarto principio y es donde la rutina matutina se conecta directamente con el dinero de una manera que muy pocas personas entienden. El cuarto principio es el de la hora de poder. Una hora, cada mañana, dedicada exclusivamente al avance deliberado del objetivo financiero principal. No al trabajo del empleo. No a los correos. No a las tareas del hogar. Una hora que pertenece única y completamente a la construcción del legado propio. En esa hora, sin teléfono, sin interrupciones, con la única compañía del cuaderno de papel grueso y la mente despejada por los rituales previos, se trabaja en lo que Hill llamaba el plan definido. El mapa concreto del objetivo financiero. No el sueño, el plan. La diferencia entre los dos es la diferencia entre una fotografía de un destino y un mapa con rutas marcadas.
El plan definido responde a estas preguntas con una especificidad que hace imposible la vaguedad. ¿Cuál es el primer paso que puede darse hoy? No la semana que viene, hoy, en dirección al objetivo. ¿Qué recurso, conocimiento o contacto falta y cómo puede obtenerse en las próximas 72 horas? ¿Qué obstáculo concreto existe en este momento y cuál es la solución más pequeña que puede ejecutarse sin recursos adicionales? Trabajar en estas preguntas durante 1 hora cada mañana, con la consistencia de quien entiende que el tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable, produce resultados que a los 90 días resultan difíciles de explicar para quien no los ha vivido. No porque sean mágicos, sino porque el efecto compuesto del pensamiento enfocado y la acción deliberada, aplicado con consistencia, genera una inercia que se autoalimenta. ¿Me sigues? Bien. Porque hay un dato sobre esto que merece un momento de atención completa. Un estudio realizado hace algunas décadas con ejecutivos de alto rendimiento en empresas de tecnología de Silicon Valley. Ese ecosistema de edificios de cristal y cafeterías con máquinas de café de 200 tipos, reveló que los profesionales que dedicaban entre 45 y 60 minutos cada mañana a trabajo enfocado en su proyecto más importante, antes de revisar cualquier comunicación externa, reportaban niveles de productividad hasta 4 veces superiores a los de sus colegas que comenzaban el día respondiendo mensajes. No 4%, 4 veces. Y lo más revelador, esos mismos profesionales describían una sensación de control sobre su vida que los demás no tenían. No porque tuvieran más tiempo, sino porque tenían más intención. Y la intención, cuando se aplica con consistencia, transforma la realidad con una eficiencia que el esfuerzo sin dirección nunca puede igualar. Bueno, y ahora viene algo que pocas personas que hablan de rutinas matutinas se atreven a incluir, porque incomoda a las masas que prefieren que la riqueza sea un accidente feliz y no una consecuencia de elecciones diarias. El quinto principio es el del movimiento físico deliberado, no el ejercicio por estética, no las 45 repeticiones de curl de bíceps para la foto de las redes sociales. El movimiento físico deliberado como herramienta de programación mental. Hill observó que prácticamente todos los hombres de fortuna que estudió tenían un ritual de movimiento matutino que no era negociable. No todos corrían maratones, no todos levantaban pesas, pero todos movían el cuerpo con intención antes de comenzar su día productivo. La razón es fisiológica antes que filosófica. El movimiento físico eleva los niveles de dopamina, noradrenalina y serotonina en el cerebro con una rapidez y eficiencia que ningún suplemento nutricional, ninguna bebida energética con su lata fría de aluminio y su sabor artificial de frutas tropicales puede replicar de manera sostenida. Esos neurotransmisores son literalmente los químicos del enfoque, la motivación y la claridad mental. La persona que mueve su cuerpo durante 20 minutos cada mañana con la misma seriedad con que mueve sus finanzas, llega a su hora de poder con una mente que opera en un estado cualitativamente diferente al de quien llegó directamente del colchón al escritorio. Es la diferencia entre un motor arrancado en frío y un motor ya caliente, ya en temperatura de operación óptima. El hábito concreto es este: 20 minutos de movimiento físico después del silencio deliberado y la lectura de la declaración de propósito. Puede ser caminar. Puede ser una secuencia de estiramientos con la lentitud ceremonial de quien sabe que este ritual importa. Puede ser una caminata rápida con los ojos en el horizonte y los pies sobre el pavimento húmedo de la mañana. Lo que importa no es la intensidad. Lo que importa es la intención y la consistencia. Fíjate bien en algo. Hay una ironía deliciosa en todo esto. Las personas que dicen no tener tiempo para estas rutinas son exactamente las personas que más las necesitan. Porque la falta de tiempo no es un problema de agenda, es un problema de prioridades. Y las prioridades son, siempre, el espejo más honesto de los valores reales de una persona, no de los valores declarados, no de los valores que se exhiben en conversaciones sobre el futuro, sino de los valores que se demuestran en la silenciosa contabilidad de cómo se distribuyen las horas. La persona que dice querer la libertad financiera, pero dedica sus primeras horas al entretenimiento pasivo, no tiene un problema de información. Tiene un problema de congruencia. Y esa incongruencia mantenida durante años produce la más devastadora de las torturas, la de saber exactamente qué habría que hacer y no hacerlo de todas formas. ¿Lo ves? Bien, porque ahora viene el sexto principio.
Y este es el que conecta todo lo anterior con el poder de la mente maestra, que Hill consideraba el multiplicador más extraordinario de la riqueza individual. El sexto principio es la alimentación mental consciente. Lo que entra en la mente durante las primeras horas del día, después de los rituales de silencio, gratitud y movimiento, determina la calidad del pensamiento durante las siguientes 16 horas. No parcialmente, no en alguna medida. Determina la calidad del pensamiento de manera completa y directa. Hill fue categórico sobre esto. Las mentes de los hombres grandes no se alimentaban de lo que el mundo les ofrecía por defecto. Se alimentaban de lo que ellos elegían con deliberación. Carnegie leía cada mañana durante 30 minutos textos de filosofía, economía y biografías de hombres que habían construido algo antes que él. No por entretenimiento, por extracción de principios aplicables. El hábito concreto es este: 30 minutos de lectura intencional cada mañana de un libro relacionado directamente con el área de conocimiento que está construyendo el objetivo financiero principal. No una novela, no las noticias. Un libro que en cada página entregue algo utilizable, algo que pueda anotarse en el margen con el lápiz, algo que al terminar el capítulo deje la mente ligeramente diferente de cómo estaba al comenzarlo. Y junto a esa lectura, la práctica que Hill llamaba consejo del gabinete invisible. Cada mañana, después de leer, se dedican 5 minutos a imaginar una conversación con una mente maestra, real o histórica, cuya perspectiva sobre el problema financiero actual podría aportar claridad. No es un ejercicio de fantasía, es una técnica de perspectiva forzada. La pregunta concreta es: si Carnegie o Ford o el empresario más exitoso que conozco estuviera mirando mi situación esta mañana, ¿qué me diría con la honestidad brutal de quien no necesita agradar? Las respuestas que produce esa pregunta, anotadas en el cuaderno de papel grueso antes de que la mente consciente las censure, son frecuentemente las respuestas que se llevaban meses buscando. ¿Tiene sentido? Bien, porque hay algo que se prometió al principio y que llega ahora. Se mencionó que Carnegie compartió con Hill algo en privado que nunca apareció en los libros de texto. Aquí está. Carnegie le dijo a Hill, durante una de sus conversaciones en la biblioteca de su mansión, con el fuego de la chimenea de mármol blanco proyectando sombras largas sobre las estanterías: el secreto de mi fortuna no fue el acero. Fue la conversación que tuve conmigo mismo cada mañana durante 40 años. Antes de hablar con cualquier otro hombre, me hablé a mí mismo sobre quién era y qué estaba construyendo. Y nunca me mentí. Ese último detalle es el que la mayoría pasa por alto. No solo habló consigo mismo, nunca se mintió. La autosugestión deliberada que Hill promovía no es el autoengaño de repetir afirmaciones vacías sobre una realidad que no existe. Es la afirmación honesta del proceso, no del resultado. No soy millonario, sino estoy construyendo consistentemente la riqueza que mi familia merece. No tengo el negocio terminado, sino cada mañana avanzo un paso en la dirección correcta. Esa distinción sutil es la diferencia entre la autosugestión que produce resultados y la fantasía que produce parálisis. Y es la razón por la que tantas personas prueban las afirmaciones y las abandonan en 2 semanas. Porque sus afirmaciones no son honestas con el proceso, son solo deseos disfrazados de declaraciones. Mira, hay una cosa más que debe decirse antes de cerrar esta conversación, y es lo más importante. Más importante que cualquiera de los hábitos descritos. Más importante que la técnica, que la neurociencia, que los ejemplos de Carnegie y Ford. Es esto: todo lo que se ha compartido aquí funciona solo si se empieza. No cuando se sienta listo. No cuando las circunstancias sean perfectas. No el lunes que viene. Ahora. Esta noche antes de dormir. Mañana al despertar. Porque la riqueza, como la pobreza, no es un evento. Es una acumulación. Es el resultado de miles de decisiones pequeñas, tomadas en los momentos en que nadie está mirando, en los momentos en que la cama es más atractiva que el cuaderno, en los momentos en que el teléfono es más urgente que el silencio deliberado. Y cada una de esas decisiones pequeñas, tomadas en la misma dirección durante suficiente tiempo, produce algo que parece un milagro desde afuera y que desde adentro se siente simplemente como la consecuencia natural de lo que se sembró. Hay personas que verán este contenido hoy y lo encontrarán interesante. Y mañana harán exactamente lo mismo que han hecho siempre. Y dentro de 5 años,
Si vuelven a encontrar este vídeo, lo volverán a encontrar interesante. Y volverán a no hacer nada. Esas personas no son malvadas, no son perezosas en el sentido despreciable de la palabra. Son simplemente personas que aún no han encendido el deseo ardiente, que aún no han sentido en el pecho esa presión que convierte el conocimiento en acción. Y luego están las personas que verán este vídeo hoy y algo en ellas cambiará. No dramáticamente, no con fuegos artificiales y declaraciones grandiosas. Cambiará con la silenciosa resolución de quien ha entendido algo que no puede desaprender. Esas personas esta noche escribirán en un cuaderno de papel grueso, antes de cerrar los ojos, la intención más honesta que jamás se hayan permitido escribir. Y mañana al despertar, antes del teléfono, antes del ruido, se quedarán 15 minutos en silencio con esa intención. Y leerán en voz alta, con la voz que tiembla un poco porque hay verdad en cada palabra, lo que desean construir y por qué. Y ese primer día será incómodo. Y el segundo también. Y el tercero quizás un poco menos. Y al 15º, algo habrá cambiado en la manera en que se miran al espejo. No porque el banco haya cambiado todavía, sino porque la persona que mira desde ese espejo ya no es exactamente la misma que era antes de empezar. Y eso, ese cambio interior que precede a todos los cambios exteriores, es lo que Hill describía como el principio de toda fortuna. No el dinero, la transformación de la identidad. El momento en que una persona deja de verse a sí misma como alguien que espera que la vida mejore y empieza a verse como alguien que está activamente construyendo la vida que ha decidido tener. Pues la riqueza es un hábito, un conjunto de decisiones repetidas con consistencia hasta que se vuelven naturales, inevitables, automáticas. Y la pobreza también es un hábito, con la misma mecánica, con la misma consistencia, con la misma inevitabilidad. La única pregunta que importa ahora mismo en este momento, mientras estas palabras resuenan, es esta: ¿qué hábito se está practicando con más consistencia? La respuesta a esa pregunta, honesta y sin adornos, predice el futuro financiero con una precisión que ningún adivino, ningún economista y ningún horóscopo podría igualar. Imagínese por un momento lo que significa llegar al final de su vida habiendo construido algo. No necesariamente una fortuna de proporciones bíblicas, sino algo real, algo propio, algo que lleve su nombre y que diga a quienes vienen después: aquí estuvo alguien que no se conformó, alguien que cada mañana eligió la incomodidad del crecimiento sobre la comodidad de la resignación. Eso es lo que está en juego en las primeras horas de cada día. No solo la productividad de ese día, el legado de toda una vida. Y ese legado comienza, siempre, antes de las 7 de la mañana. Bueno, para quienes quieran llevar estos principios más allá, y para quienes sientan que esta conversación ha encendido algo que merece seguir ardiendo, en el próximo vídeo se hablará de los 3 signos que indican que la mente subconsciente ya está trabajando en contra del objetivo financiero y cómo revertirlo en menos de 21 días usando exactamente las técnicas que Hill describió en sus conversaciones más privadas. Eso es algo que no querrá perderse. Y si hoy este video le ha dado algo que vale más que el tiempo invertido en verlo, déjelo en los comentarios. No por cortesía, sino porque escribirlo, ponerlo en palabras, es en sí mismo un acto de autosugestión positiva. Es declarar públicamente que algo ha cambiado. Y las declaraciones públicas, según Hill, tienen un poder de compromiso que las intenciones privadas raramente alcanzan. Las mañanas no son el inicio del día, son el inicio del destino. Y el destino, como todo lo que importa, se construye a propósito o por accidente. Pero se construye de todas formas, cada día, cada mañana. Cada decisión tomada en el silencio de las 6 de la mañana, cuando nadie está mirando y la única persona que importa es la que está eligiendo. Elija bien.